Vamos a hacer una explicación sobre los números enteros, que es el contenido que viene trabajando en los últimos 3 trabajos interdisciplinarios, de forma que pueda ayudar a resolver esas actividades. El primer trabajo interdisciplinario que trató los números enteros fue el trabajo de la huerta, donde de forma intuitiva ustedes empezaron a identificar qué partes de los cultivos surgen por encima de la tierra, qué parte de los cultivos surgen por debajo de la tierra. Entonces ahí pudimos ver y pudimos asignar nosotros un valor negativo a lo que surgía debajo de la tierra y un valor positivo a lo que surgía por encima de la tierra. Una vez que pudimos identificar eso, pasamos al trabajo de fenómenos eléctricos, donde tratamos de organizar la información de los números enteros en una recta numérica. Entonces es muy importante que esa recta numérica la creemos de forma correcta para poder operar después sobre esa recta numérica. Entonces, nosotros tenemos una recta numérica que es como una regla, ¿sí? Y esa regla tiene en el centro al 0. Hacia adelante del 0 aparecen los números positivos, en una escala que yo asigno, ¿sí? Puede ser cada un cuadradito de la hoja cuadriculada o cada 2, o sea, cada medio centímetro o cada 1 centímetro. Esta distancia la asignamos nosotros, pero de forma ordenada. Y esta recta no tiene fin porque continúa hasta el más infinito. De la misma forma aparecen hacia atrás los valores negativos y ordenados también. Yo no puedo arrancar en el valor negativo que a mí se me ocurra, sino que tengo que arrancar en el valor negativo -1 y así ir decreciendo. ¿Por qué digo decreciendo? Porque estos valores se hacen cada vez más pequeños a medida que se alejan del 0, ¿sí? Lo podemos pensar de muchos ejemplos. ¿Por qué se hace más pequeño? Por ejemplo, si esto fuera una distancia sobre el nivel del mar hacia abajo, nosotros estaríamos cada vez más lejos de la superficie, por eso el valor se hace más pequeño. Si esto fuese dinero, cuanto más negativo tengo el valor, más deuda tengo, más grande es mi deuda, entonces estoy más lejos de tener, aunque sea no tener deuda, están en el valor 0, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hace la mayoría de ustedes cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, que en una recta numérica ubiquen el -5, el -3 y el 6? Si a mí me piden que yo ubique esos 3 valores en la recta numérica, selecciono dónde va a estar mi 0 y digo, no puedo colocar acá el 6, porque si yo digo que en este espacio paso del 0 al 6, estoy armando una escala de 6 en 6. Y esa escala no me permite luego ubicar a los negativos. Entonces, lo que tendré que hacer es ubicar los valores intermedios y, una vez que tenga los valores intermedios, llegar al valor que a mí me están pidiendo que ubique. ¿Sí? 4, 5 y 6. Ubique el 6. Cuando voy a ubicar los negativos, no puedo decir -3 y -5, que son errores muy comunes que suceden. ¿Por qué? Porque yo fui en una escala de 1 en 1, en los positivos. Esa misma escala tengo que sostener en el lado de los negativos. Entonces, -1, -2, -3, -4, y luego aparecerá -5, y estos eran los valores que me estaban pidiendo. Ahora bien, si yo identifico que los valores que me piden que representen son -6, -3, -9 y 12, yo puedo mirar y decir, estos 4 valores están en la tabla del 3. Entonces yo puedo hacer una recta numérica y trabajarla de 3 en 3. Entonces asigné el 0 y no va a aparecer primero el 1, va a aparecer el 3. ¿Por qué? Porque yo decidí ir de 3 en 3. Entonces luego aparecerá el 6, luego aparecerá el 9, luego aparecerá el 12. Y si en los positivos fuimos de 3 en 3, en los negativos tenemos que seguir el mismo orden. Y ahora sí yo puedo decir, me habían pedido que marque el 6, me habían pedido que marque el -3, me habían pedido que marque el -9 y me habían pedido que marque el 12.
Bien, una vez que yo entendí cómo representar en la recta numérica, esa recta numérica me brinda muchísima información. Por ejemplo, si yo les consulto 3 y 4, ¿quién es más grande? Ninguno tendría dudas en decirme que el 4 es más grande. Entonces, colocamos el símbolo de que 3 es menor que 4. Si yo lo observo en la recta numérica, el 4 está más lejos del 0, por eso es más grande. El 3 está más cerca del 0, por eso es más chiquito. En los números negativos se observa de otra forma. Si yo quisiera comparar a menos 3 con menos 4, va a ser mayor el valor que esté más cerca del 0, porque estoy en una mejor situación. Entonces, si yo observo menos 3 y menos 4, menos 3 está más cerca del 0 que el menos 4. Por lo tanto, menos 3 es mayor que menos 4. Se observa de manera distinta que a los positivos, ¿sí? Para interpretar si un número es mayor que el otro, tengo que pensar quién está más cerca del 0. Pensemos en dos números que no los tengo representados en la recta numérica. Si yo imagino que esta recta numérica continúa menos 6, menos 7, menos 8, en algún momento voy a llegar a menos 15. Y luego voy a llegar a menos 20. Entonces, primero obtengo el menos 15, luego obtengo el menos 20, por lo tanto, menos 15 es mayor que menos 20. Otro concepto que trabajamos en la recta numérica fue el concepto de valor absoluto o módulo. Ese valor absoluto se escribe entre barras, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 2. Si yo quiero saber el valor absoluto de menos 2, lo que voy a hacer es observar al menos 2, observo al menos 2 y digo, ¿a cuántos lugares se encuentra del 0? 1, 2 lugares. Entonces, como tengo 2 lugares, el valor absoluto es 2. El valor absoluto nunca puede ser un valor negativo porque es una distancia hasta el 0. ¿Qué pasa si yo quiero el valor absoluto de menos 5? Observo el menos 5 y voy contando. ¿A cuántos lugares se encuentra el 0? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, su valor absoluto es 5. ¿Qué pasa si yo quisiera el valor absoluto de 4? Un valor positivo. Lo mismo, pero cuento hacia atrás. Busco cuántos lugares. 1, 2, 3, 4 lugares. El valor absoluto de 4 es 4. ¿Bien? Entonces, el valor absoluto siempre va a coincidir con el número que yo estoy observando, pero en un valor positivo. ¿Por qué? Porque es una distancia. Yo no puedo recorrer distancias negativas. No camino menos 5 cuadras, pero sí camino 5 cuadras, ¿sí? Si estas fueran cuadras. Bien, y en el último trabajo, ustedes empezaron a entrar a la suma de números enteros. Entonces yo voy a borrar esto para tenerlo limpio y vamos a hacer algún ejemplo, ¿sí? Menos 2 y 0 estaban en este lugar. ¿Qué pasa si yo quisiera resolver 5 menos 8? ¿Sí? Habitualmente ustedes me habrían dicho que esa cuenta no tiene solución, porque al 5 no le puedo quitar 8. Bien, para esas cuentas que no tienen solución surgieron los números enteros o los números negativos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es colocarme en 5 y como me dice menos, voy a retroceder. Si dijera más, avanzaría. Como me dice menos, voy a retroceder 8 lugares. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde llegué? Llegué a menos 3. Por lo tanto, el resultado de 5 menos 8 es menos 3. Otro ejemplo podría haber sido, si yo quisiera hacer menos 2 más 6. En ese caso, yo buscaría el menos 2 y como me dice más, voy a avanzar 6 lugares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegué al 4. Por lo tanto, la respuesta es 4. ¿Sí? Entonces,
Si quiero restar, camino hacia atrás. Si quiero sumar, camino hacia adelante sobre una recta numérica armada correctamente. Por ahora vamos a trabajar con valores que podamos observar en la recta numérica, ¿sí? Luego podremos generalizar esto a valores más grandes. Por ejemplo, yo no tengo escrito en la recta numérica menos 10 más 6. Podría hacerlo, porque puedo crear una recta numérica que llegue hasta el menos 10. Pero voy a pensar, y voy a pensar el número negativo como si fuera dinero. ¿Qué pasa si yo le debo 10 pesos a alguien? Pero voy y le pago 6 pesos, porque tengo 6. Yo todavía le voy a continuar debiendo. ¿Pero cuánto le voy a quedar debiendo? Le voy a quedar debiendo 4. Achiqué mi deuda, ¿sí? Si esto fuera la recta numérica, yo habría avanzado y me habría acercado al 0. Por eso mi deuda se achicó. Sin embargo, si yo le debiera 10 pesos a alguien y también le debiera otros 6, porque me prestó 6 más, mi deuda se agrandó. Yo ahora tengo más. ¿Por qué? Porque tendría que en la recta numérica pararme en menos 10 y ir 6 lugares más atrás del menos 10. Llegaría a menos 16. Si lo pienso como dinero, digo, bueno, si le debo 10 pesos que me prestó ayer y le debo 6 pesos que me prestó hoy, en total le estoy debiendo 16. Bueno, espero que el video les sirva y los ayude. Recuerden que sirve para los últimos 3 trabajos interdisciplinarios. En matemáticas se pudieron conectar bien esos trabajos para armar una línea de contenidos. Entonces, quizás arrancar por el último, que es orientación, no es lo más recomendable porque pierden algunos contenidos que se vieron en trabajos anteriores, ¿sí? Bueno, como siempre, estamos a su disposición.